Askirukipan takenitaki Estoy de Tichiri, Ashkerukipanaya tichiri, waliki Kerukipan, Tañan Aymaria Tejawimpi. Empezamos con el aprendizaje del idioma Aymara. Wasuru ham. Mayir yatikawinja yatindas kayatanwa kunagiteja verbos aruchirinaka, ¿no? Verbo aruchiri. Ahí está. Hemos dicho en el Aymara, los verbos terminan en el infinitivo ña, ¿no ve? Entonces, todas las palabras que terminan en ña, hemos dicho que son verbos, ¿no? Por ejemplo, yati, caña, ¿eh? Entonces termina en ña. ¿Qué significa yate, caña? vender, Aprender, ¿no? Y quiña, ¿qué significa? dormir, 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 ¿no? A ver, tocoña, ¿qué significa? bailar, bailar, Bailar. Listo. Entonces, como pueden ver, todos terminan en ya. Pero aquí hay un detalle que van a tener en cuenta, ¿ya? Si bien todos los verbos terminan en el sufijo ñam, como pueden ver, ¿ya? Terminan en el sufijo ñam. Esto puede estar antecedido por la vocal A, ¿no ven? Ahí está. A, ¿no ven? A, ña. También puede estar antecedido por la vocal I, ¿no ven? I, ña. También puede estar antecedido por la vocal U, ¿no? U, ña. Entonces, solamente en el Aymara tenemos los tres vocales, ¿no ve? Entonces puede anteceder cualquiera de estos tres vocales al infinitivo ña. Ahora, ¿por qué hay que tomar en cuenta esto? Tomamos en cuenta esto porque en la conjugación va a ser importante, ¿no? Si termina en vocal A o si termina en vocal I o si termina en vocal U, puede tener alguna pequeña variación en la conjugación, ¿ya? Entonces siempre vamos a decir, cuando termine en vocal A, no me refiero a esto, ¿no? Porque todos terminan en A, ¿no ve? Me refiero a esto, ¿no? En año. Si yo digo, cuando termine en vocal I, me refiero a esto, ¿no? La que antecede al sufijo ña. O la vocal U, ¿no? Que también antecede al vocal ña. ¿Ya? Entonces, eso van a tener en cuenta, ¿ya? ¿Janas que haya? ¿Hanahaya? Hanaski, quizá, ¿Ya? Walik. Entonces, hasta ahí creo que hemos llegado a la otra clase, ¿no? Y hemos hablado de la división de verbos, ¿no ve? Los verbos copulativos, los verbos predicativos, en este caso los verbos predicativos hemos dicho que se clasifican en transitivo, intransitivo, ¿no? Hay otro, ya, esto va a ser importante. Intransitivo. ¿Cuándo hemos dicho que es intransitivo? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿cuánto es transitivo? cuando hay un traslado, Ok, perfecto. cuando se Y lleva. intransitivo, cuando no se transmite, ¿no ve? Intransitivo, eso todavía no habíamos hecho. Ujú. los intransitivos eran los que no se transmiten del sujeto. Ok, perfecto. Por ejemplo, hachaña hemos puesto, ¿no ve? Hachaña es llorar, ¿no ve? Entonces, no se puede transmitir eso, ¿no ve? Pero
hay lo que llamamos transitivo. em, Esto tiene una denominación. Se llama agregado. Transitivo agregado. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, volvamos con hachaña, ¿no? Hachaña. ¿Cómo lo volvemos agregado? Si hemos dicho que hachaña es intransitivo. Agregamos un sufijo, ¿ya? Sufijo ya. Hachayaña, ¿qué significa? Llorar. Hacer llegar. Ah, ¿no ve? Ahora sí puedo lo vuelvo transitivo, ¿no ve? Pues hacer y orar. Por ejemplo, ya te caña. Este es intransitivo, ¿no ve? Ahora, si agrego el ya te ca, ya, ña. ¿Sí? Ay, ay, Entonces, esto va a ser hacer, aprender. Mm, ¿Sí? ¿Está claro esto? A ver, escriban un ejemplo todos. Mauñan chao que tapham. irkoyeña, irkoyeña sería. Lurayaña, Irpayaña, Ok, perfecto. Kitimpis. Mancayaña, Payaña. Ya, muy bien. Yaña, Ir payaña. Ya, ¿qué más? Kitimpis, kitimpis. Yatichiri. Cuando decimos payaña, tendría que ser en tal caso payayaña, ¿es Sí, correcto? correcto. Payatichiri. A ver, otros ejemplos. Laruyaña, Ya, muy bien. Arnakayaña, Eso. Cuyuyaña, Ya, Ollayaña, ya. Pausayaña también, Muy bien. Walik. Yuyaña, Nuwasiyaña, Ya, ya. Walik. Hasta ahí algunas características básicas de lo que son los verbos, ¿ya? Ahora vamos a empezar un poco ya a conjugar, ¿ya? Primera conjugación que ya hemos visto en el básico tiene que ver con una orden, ¿ya? Orden. Entonces, por ejemplo, payaña. ¿Qué significa payaña? Cocinar. cocinar, 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 ¿sí? Sinar, Vale. Entonces, esto sabemos que es cocinar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de frases de orden, simplemente trabajamos con el imperativo. ¿Cuál es el imperativo? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo lo volvemos frases de orden? sería Payam, ¿Ya? Entonces, el imperativo, ma. ¿Ve?
Los trabajamos con el sufijo ma, que es un imperativo, ¿no ve? Entonces, payaña, ¿no ve? Verbo raíz, digamos, ¿no? Entonces, aquí quitamos el infinitivo, ña, ¿no ve? Y agregamos en lugar de eso el sufijo ma o el imperativo ma. Pa, ya, ma. Ahora aquí viene elisión vocálica, ¿no? Entonces ahora dice payam. ¿Qué estoy diciendo ahora? Que cocina. Cocina. Cocine, cocina, ¿no ve? Ya le estoy dando una frase de orden a una segunda persona, ¿sí? Entonces yo le digo, por ejemplo, supónganse, Ciro, ¿no? Pelcam, ¿eh? ¿Qué le estoy diciendo? Escribe. Escribe, Ciro, Ciro, escriba, ¿no ve? Sí, entonces ya estamos dando frase de orden, ¿ya? Singular, obviamente, ¿no? Aquí está escrito mal, ¿no? Así es, ¿no? Payaña, payam, ¿no ve? Otra frase de orden, ¿no? Saraña, ¿no? Entonces, cambio el infinitivo por el ma, edición vocálica, ¿no? Saram. ¿Qué estoy diciendo? Vaya. anda. Vaya. Anda, ve, ¿no ve? ¿Sí? ¿Quedó claro, no? Claro, ¿no ve? Frase de orden. Hanahayam. Jamás escribió Tichiri. Chiri, No, ahí donde dice Payanma, ¿también sería o no Sí, va ahí? va, pero ya está conjugado. Ya vamos a empezar a conjugar, ¿ya? Ah, ya, ya. Walik. Ahora, ¿cómo pluralizamos los verbos? ¿Cuál sería la forma de pluralizar verbo? Agregamos el PX. Ya, por ejemplo, para pluralizar sustantivos, ¿qué hemos utilizado? ¿Cuál es el sufijo? Naka. Nak. Cuando hablamos de verbos, el sufijo para pluralizar es pxa, pja, ¿no es? Esto simplemente sirve para pluralizar verbos, ¿ya? Entonces, estas frases de orden, ¿no? Yo puedo dar también en plural. Yo les puedo decir a todos ustedes. Hace un momento decía Ciro, Kelkam, ¿no? Ahora Takeni, ¿no? A todos. Ya es plural, ¿correcto? Entonces tengo que pluralizar el verbo. Tengo que pluralizar. Entonces ahora vamos a poner de forma plural, ¿ya? Entonces payaña sigue siendo nuestro verbo raíz. Quitamos el infinitivo ña. Entonces agregamos ahí el pluralizador, payapja, ¿no es? Y recién agregamos el infinitivo o el imperativo ma, ¿no es? Payapja. Ya, Ahora, ya. edición vocálica. Payapjam, ¿qué significa? Cocine, ¿no? Sí, Cocinen. cocina. Cocinen, ¿no? Saraña, quitamos el infinitivo, pluralizamos y ponemos el imperativo con edición. Sarabjam, ¿qué estoy diciendo? Vaya. Vayan. Sí, Vayan. Listo. ¿Queda claro hasta ahí? Ah, no, yo te chiri. Muy bien. Teltapham, un ejemplo singular y otro ejemplo plural. Escriban. Teltapham taqeña. Ya. Ah, no, porque
Tukuya phataq ullarani phato, ¿ya? Si terminan le, ¿ya? Sarma, Sarapham, Putna, Utapham. ¿Ya? Sigan. Em, Parlam, Parlapham. ¿Ya? Tukuy, tukuña, tukupqam. Singular. Kitempes ullarani pham. Puriña, que es llegar, y sería pluralizando Puripham. Singular. ¿Cómo sería singular? En singular y en plural, escriban en ejemplo, les he dicho, ¿no? A ver, escriban. Hazaña, hazañafan, correr, corran. No es correcto. Creo que hay confusión con idioma, de idioma. Kutinima, Kutinipma. Singular, Kutinipam. singular. Kutinma sería. Kutinma, primero. Nada. Hay algunos que están con dificultad. A ver, escriban todos de nuevo. Otro ejemplo. Yatichiri, verbo churaña. En singular, churam. En plural, churapjam. Eso, muy bien. ¿Qué te empieza? Yatichiri, el verbo correr en singular, tihum, y en plural, tihupham. Eso, muy bien. ¿Y acá no caíste? A ver. Larma, Larupham, Ahora singular, ¿cómo? singular sería Larunma, No, reír, ¿no? no. Larma, A ver, ¿cuál es el verbo raíz? reír, reír. Pero en Aymara. Laruña, Ya, ahora léeme singular. Larunma, ¿Por qué? Pero si es la ruña el verbo, ¿por qué la runen? La run, Larmas, y alarma sería en todo caso. Ríe, Larma, ¿por qué? ¿Y la vocal? Vuelvo a explicar. La ruña es el verbo, ¿no ves? Lo único que quitan es el infinitivo ña, ¿no ves? Colocan el imperativo con elición. La run. Laru, Ahora plural. La Larupham. ruña. Quitamos el infinitivo, agregamos el pluralizador y el imperativo ma con elición. La rupjam. ¿Está claro? No voy a decir. A ver, Amuyañam, ya, amuyapjam, singular.
Amuyañam. Eso es verbo, pues. Frase de orden singular. Claro. Ya, ese es verbo. Ahora conjugame en singular y en plural eso. Putaña, putap, putapjun. Así. No se entiende, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Dónde está la dificultad? Primero con la ña, el otro con la n y el después con pa, ¿no? Bien. A ver, voy a llamar lista, ya. Todos van a leer su ejemplo. A ver, Alejandro, Ullaranim. Claro, claro, pam. Eso, Elisa. Laruyaña, laruyaña. Ya está bien, Alejandro. Elisa, sus ejemplos. Amuyaña. Amuyam. Amuyapjam. Eso, Ana Karina. Tapachas, tapachasiña, tapachasinam, em, tapachasinam, No, ham. nada. A ver, con algo, un ejemplo, con un verbo así, bien sencillo, haga el ejemplo, ¿ya? No está bien. Celi, Ah, Samicha, que es pintar. no es verbo, pues eso, a ver. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo es verbo? Samichaña. Ya, ahora sí es verbo, ya, Samichaña es raíz. Am, Samicha sería singular ya. y plural sería Samipax. Samisab. Ahí ya falta lectura, Mm, ¿no? No hay X en Sam- Aymara, ¿no ves cómo se pronuncia la X? Samiham. Samiham. Nada. Ham. Ah, se pronuncia. A ver, Samiham. Samipam. pero ¿dónde está la P? Ya no estás pronunciando la P. ¿Dónde está? A ver, Es que la X como J, Samiham. pero ya no estás pronunciando la P. A ver, pronuncia la P y la X. Mm, Sami, Samiham. Pronunciación, tienes que volver a la clase uno y 2. Ya. Ciro Jesús Condori. Silbar. Huyum, Huyubham. Eso. Elam Calderón. Escribir. Qillqam, qillqapqam. Eso. Nilo. Akankas Guayatichiri. Uyaranim. Verbo bailar. Singular, tokum. Plural, tokokham. Walikiu. Sarita. Uyaranim Sarita. Creo que hay alguna Dar, dificultad. dar, ¿Ya? churam y churapjam. ¿Ya? Waliki. Sofía. Verbo lavar, harsuña, harsum, harsup, perdón, harsupjam. Eso. Sonia. Verbo silbar. Kuyum, kuyapham. ¿Ya? Ahora sí, Ana Karina. Su ejemplo. Samaña, descansar. Samañam, samañamja. Nada, sigue. Samaña. A ver,
Samaña. Samaña no es descansar, ¿no? ¿Qué es samaña? Respirar. 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 Tal vez lo que quería decir samaraña. Eso ya es descansar, ¿ya? Entonces, supongamos descansar. Samaraña. Singular. Samaram. Samaram. ¿Eh? Elisión vocálica. Plural. Samaraña. Samaram. Quitamos el infinitivo PXA, imperativo, elisión vocálica. Samarabham. ¿Está claro, Hanati? Hisa yatichiri. ¿Ya? Walik. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Frases de orden singular y plural? Hanao yatichiri. Ranao yatichiri. ¿Ya? Walik. Ahora vamos a ver negativo, ¿ya? Negativo en Aymara simplemente lo volvemos con hani. Hani es no, ¿no ve? Hani es no. Entonces, por ejemplo, ullaña es nuestro verbo. Ullaña, ¿ya? Entonces, exactamente es lo mismo cuando volvemos frase de orden singular. O perdón, sí, singular. Pero en Aymara, cuando utilizamos el hani, esto siempre va a terminar en el sufijo ti, ¿ya? Cuando hay una negación en Aymara, ya sea en una oración, una frase, siempre va a terminar en sufijo ti. ¿Estamos claros, no ve? ¿Estoy siendo claro ahí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vuelvo frase de orden negativo aquí, no? Entonces, hani, ¿eh? Lo coloco por delante, ¿no? Generalmente con elisión. Han, ¿no? ¿Cómo se conjuga, por ejemplo, en frase de orden singular, cómo se conjugaría el ullaña? Uyam. Ullam, ¿no ve? Ullam. Uyam. Entonces, aquí colocamos el imperativo ma, ¿no? Elisión vocálica y agregamos el sufijo ti. Han ullamti. ¿Qué significa esto? No leas. No leas. Aquí se mantiene tal como hemos aprendido hace un momento, ¿no ve? Exactamente lo mismo, ¿no ve? Lo único que estamos agregando es la negación y hemos dicho, cuando hay negación, siempre va a terminar en sufijo ti. ¿Está Sí. claro? Hanao yatichiri. ¿Ya? A ver, Humanakel Tapjam, escriban un ejemplo ustedes. Frase de orden singular negativa. Tapene. Tapene, kel tapjam. Uyarani patogot. Han payamti. Han hutamti. Eso, muy bien. ¿Qué empieza? Han Hanti muramti. humpi. Ok, Walikiu, ¿qué empieza? Oh, han hachamti. No quiero poner eso. Ya, Waliki, ¿qué dice? Ya acá. Han kuyumti. Ok, ¿qué empieza? Han y Kimti. No duermas. Waliki. Busca, busca. Walik, Walik. Muy bien. Ahora, esto también puedo decir en plural, ¿verdad? Entonces, en plural es exactamente lo mismo que en positivo, ¿no? Lo único que agregamos es el pluralizador, ¿no ve? Entonces, ¿dónde agregamos el pluralizador? Tal como hemos visto, ¿no? Aquí. Hagamos mejor con otro verbo. Entonces, el verbo va a ser yatecaña, Puso. yatecaña. ¿Cómo lo volvemos plural? Aquí, PXA, imperativo, ¿no? Yatekapjam, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo volvemos singular? Han, yatekapjam, ti, ¿eh? Hasta aquí lo hemos mantenido.
Lo hemos vuelto negativo con hani y ti. Listo. Ahora es plural. Han yatekaphamti. No aprendan. ¿Sí? ¿Hanahayam? Hisa. Hanao yatijiri. Walik. Entonces, ahora, hasta aquí hemos visto frases de orden. ¿Sí? Ya la siguiente clase vamos a ver frases de obligación. Después ya directamente conjugación. ¿Ya? Walik, akakam hichur yatakawi. ¿Algunas preguntas, dudas que Walikiwirti. tengan? ¿Kuna istadakasutji? ¿Hay preguntas? Yatichiri, ¿Sí? cuando es negativo, que es, por ejemplo, no llore, es que ahí no escuché bien. Está Han, sería Han, Hacham, Ti. Eso, singular. Ahora, plural, ¿cómo sería? Mm, ahí estoy con problemas. Hacham. Anajaphamti. Exacto. Año Hapchamti, sí. ¿Cómo? Han, Ana, Ham, Sham, Anajaphamti. Hacham. Entonces, Hamti. el verbo es hachaña, ¿no? Ese es el verbo. Sí, Llorar. ¿Cómo lo vuelvo ya. singular positivo? Han o hacham, ¿no? Listo. Plural. Hachaña. Quitamos el sufijo ña, pxa, chapam, ¿no? Hacham, hachapjam, sería positivo. Singular negativo. Han, hachaña, ¿no? Quitamos el ña, ponemos el imperativo, ma, elisión y ti. Han, hachamti. Plural. Han, hachaña, el verbo. Pluralizamos, pexa, imperativo, elisión vocálica, es terminación ti. Han, hachaphamti. ¿Ya? Esos cuatro hemos aprendido ahora, ¿no? O sea, con todos los verbos va a ser exactamente lo mismo, o sea, no hay ninguna excepción. ¿Sí? Hanati, Gracias. ¿Kunais Tampesutji? ¿Alguna pregunta? Nada de nada. Ya, walik, kuma jutir pachauro, hikisiñan taqueni, walik para pata, hikisin kama, Kisinkama yatichiri. Hatisinkama. Ikispinkama yatichiri. hikisin Kisinkama kama, hikisin yatichiri. kama. Kisinkama yatichiri. Sin Camayatich.